Y ahora por último vamos a ver el criterio de selección de prueba de hipótesis, obviamente ejemplificado, sobre Z y T, y de cómo cambia la herramienta que usamos dependiendo del escenario, aunque es bastante similar a lo que venimos viendo con estimación. Bastante similar, yo creo que un poco más sencillo. Ya sabemos plantear hipótesis, ahora hay que elegir con qué herramienta las probamos. No es una decisión arbitraria, depende de lo que conocemos del problema. ¿Tenemos el desvío real de la población o solo el de la muestra? ¿Cuántos datos tenemos? Eso es clave. La respuesta a esas dos preguntas determina todo lo que sigue. Entonces, clave, ¿cuándo usar cada distribución? Primero, hay que preguntarse, ¿conozco el desvío poblacional? Si sí, instantáneamente uso Z, sin importar el tamaño de la muestra. Si no, paso a la segunda pregunta. N es mayor o igual a 30, esto relacionado al teorema del límite central. Sí, uso Z igualmente, gracias al teorema. Si no, si no se cumplió ninguna de las dos condiciones que planteé, directamente uso T-Student. La T-Student requiere además asumir que la población de origen es aproximadamente normal. Y también tenemos en cuenta los grados de libertad. Ahora, para muestras grandes, donde tenemos n mayor o igual a 30, ahí es donde entra el teorema del límite central. Con muestras grandes, el teorema del límite central garantiza que la distribución de medias es normal. Eso nos da permiso de usar Z, aunque no conozcamos el desvío de la población. El estadístico calculado se compara contra un límite crítico fijo, y si lo supera la diferencia es demasiado grande para ser solo azar. Ahora, sobre el estadístico de prueba, anteriormente lo llamamos Z calculado. Ahora lo vamos a definir como el valor de prueba. Entonces vemos que se conserva la fórmula. Entonces, si el valor de prueba, Z de prueba, cae fuera de límites críticos, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Los límites críticos dependen del tipo de prueba y del nivel de significancia. Entonces vemos que obviamente va a cambiar dependiendo de qué tipo de prueba es. En particular cambia si es bilateral, ya que ahí incluimos un límite crítico a izquierda y a derecha. Y con los unilaterales es mucho más directo. Esto ya asumiendo el valor de Z para tal valor de significancia. Acá un ejemplo, la latencia de un servidor. Una empresa afirma que su latencia media es de 50 milisegundos. Una auditoría, o sea, aquí ya tenemos una hipótesis nula. Una auditoría toma una muestra de 40 peticiones y obtiene una media muestral de 55 milisegundos con un desvío de 10 milisegundos. La pregunta es, ¿cambió la latencia? Esto con una significancia del 5%. Como dije, ya tenemos nuestra hipótesis, planteamos que originalmente es una media de 50 milisegundos y queremos demostrar que esta latencia media cambió. Nosotros detectamos que es una bilateral y como usamos una muestra mayor a 30, instantáneamente usamos Z. Nosotros ya conocemos nuestros límites críticos, que sería nuestro valor crítico, entonces solo queda conseguir nuestro valor de prueba. Aplicamos fórmula, conseguimos 3.16 y vemos que este 3.16, el valor de prueba, supera el límite crítico de derecha, por lo que cae en una zona de rechazo. O sea que se podría decir que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Conclusión,
Existe evidencia suficiente para afirmar que la latencia ha cambiado. Otro ejemplo. Optimización de un script. Un script tarda históricamente 200 milisegundos. Tras refactorización, tenemos un muestreo de 35 ejecuciones, donde la media de este muestreo da 190 milisegundos con un desvío de 25 milisegundos. Ahora la pregunta, ¿fue efectiva la mejora? Obviamente, nuevamente con una significancia del 5%. Entonces planteamos una hipótesis teórica o nula, donde nuestra media es mayor o igual a 200. ¿Por qué? Porque nosotros queremos plantear que una mejora. O sea que se reduce de la media histórica de 200. Vemos que es unilateral a izquierda. Y como tenemos una muestra mayor a 30, usamos Z. Nosotros ya conocemos nuestro límite crítico y esta vez es negativo porque es unilateral a izquierda. Aplicamos la fórmula, conseguimos el valor resultante del valor de prueba. Entonces comparamos el valor de prueba con el valor crítico y vemos que nuevamente es menor que el límite crítico a izquierda, entonces cae en zona de rechazo. Conclusión, la optimización fue efectiva, el tiempo bajó significativamente y también tuvimos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, mas no la rechazamos. Otro ejemplo más, alertas de un IDS. Un IDS reporta en promedio 5 alertas diarias. Tras una actualización se monitorean 50 días, o sea un muestreo de 50, con una media de 5.2 alertas con un desvío de 1.5. La cuestión es, cambió el promedio, esto con una significancia de un 1%, por lo que va a cambiar nuestro límite crítico. Planteamos la hipótesis nula y planteamos la hipótesis alternativa. Nuevamente vemos que es bilateral, muestra de 50, usamos Z. Nosotros ya directamente dimos el valor del límite crítico, calculamos el valor de prueba y ahora vemos que cae en una zona de aceptación, ya que entra dentro del rango de menos 2.58 a más 2.58. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. La variación puede ser azarosa. Y último ejemplo, la nueva interfaz de e-commerce. Un ticket promedio histórico es de 15.000 pesos. La nueva interfaz con 100 usuarios y una media de 15.800 pesos, con un desvío de 3.000 pesos. Ahora, aumentaron las ventas, esto con una significancia del 5%. Nuevamente planteamos una hipótesis nula, la comparamos con una hipótesis alternativa, que es lo que queremos mostrar. Vemos que es unilateral a la derecha. Nuevamente, como tenemos 100 muestras, un muestreo de 100, usamos Z. Ya definimos nuestro límite crítico, es positivo porque es unilateral a la derecha. Conseguimos el valor de prueba, vemos que es mayor que el límite crítico positivo, entonces cae en zona de rechazo. Entonces la conclusión es que las ventas aumentaron significativamente. Y retomando, vimos 4 situaciones distintas y 4 veces el mismo proceso. Bilateral cuando no sabemos hacia dónde puede ir el cambio. Unilateral cuando la pregunta tiene dirección, mejoró o empeoró. Y la conclusión siempre cierra con palabras, no solo con números. Y eso también es importante, nosotros tenemos que dar una conclusión, porque dependiendo del contexto puede significar diferentes cosas. Entonces hay que formalizar eso. Lo que sigue es el mismo procedimiento, pero con una herramienta diferente. Y ahora nos planteamos qué hacemos cuando tenemos una muestra menor a 30, en donde la incertidumbre es mayor.
Aquí es donde entra t-student. Con pocos datos, el teorema central del límite ya no aplica. La distribución z subestima la variabilidad real de la muestra, entonces necesitamos una herramienta que reconozca esa incertidumbre adicional. Aquí es donde entra la distribución de t-student. Esta tiene colas más anchas, es más conservadora, más honesta. Cuantos más grados de libertad, más se parece a la z. Y bueno, entramos directamente a hablar sobre la distribución de t-student. La t-student reconoce que con muestras chicas la incertidumbre es mayor. Introducimos un nuevo parámetro que es los grados de libertad, que sería la cantidad de elementos menos 1. Esto en la muestra. Si tenemos una muestra de 30, nuestro grado de libertad es 29. Y vemos que se asemeja bastante al valor de prueba con z. Solamente que nosotros ya no tenemos nuestro desvío poblacional, entonces lo cambiamos por el desvío muestral. Esa es la diferencia principal. El valor crítico no es fijo, depende del grado de libertad y se consulta en la tabla T. A medida que n crece, los valores t se acercan a los valores de z. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los 30, o sea un muestreo de 30, 31 para arriba, ahí es donde empezamos a directamente usar z porque es una distribución normal. Empezamos con los ejemplos. Primero, la temperatura de un GPU. Un fabricante afirma que su placa opera a 85 grados Celsius. Un reviewer prueba con una muestra de 10 placas y obtiene que la media es de 88 grados Celsius con un desvío muestral de 3 grados Celsius. La pregunta es, ¿calienta más de lo prometido? Esto con una significancia del 5%. Entonces nuestra hipótesis nula es que opera a 85 grados Celsius, o sea, igual o mayor a 85. La hipótesis nula es que... me mareé, perdón. La hipótesis nula es que es menor o igual a 85. La hipótesis alternativa que queremos probar es que es mayor a los 85. Vemos que es unilateral a la derecha. Tenemos una muestra de 10 y un grado de libertad de 9. Ahora usamos este grado de libertad para consultar la tabla T y conseguimos el valor crítico, que sería 1.833. Aplicamos fórmulas, sacamos el valor de prueba y hacemos la comparación. Y vemos que nuestro valor de prueba supera el límite superior, por lo que entra en una zona de rechazo. En conclusión, hay evidencia para afirmar que las placas calientan significativamente más de 85 grados Celsius. Por ejemplo, tiempo de registro. Una tarea de registro tarda 60 segundos. Se rediseña el formulario y se prueba con 16 elementos, una muestra de 16, beta testers, con una media de 58 segundos y un desvío muestral de 5 segundos. La pregunta es, ¿se redujo el tiempo? Esto con una significancia de un 1%. Entonces nuestra hipótesis nula es que tenemos una media de mayor o igual a 60 contra nuestra hipótesis alternativa, que es que esta bajó. Estamos buscando un mejoramiento. Vemos que es unilateral a la izquierda. Nosotros tenemos una muestra de 16, por lo que vamos a tener un grado de libertad de 15. Nuevamente, nuestro grado de significancia también afecta a la tabla T. Nuestro grado de libertad de 15, conseguimos el valor, que es un límite inferior, y hacemos la comparación. Una vez que ya sacamos el valor de prueba, entonces vemos que nuestro valor de prueba no supera este límite, por lo que no entra en la zona de rechazo, al contrario, entra en la zona de aceptación, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Con una muestra tan pequeña y un grado de significancia del 1%, no hay evidencia estadística suficiente para confirmar la mejora.
Entonces, en resumen, vimos los 3 pasos de toda prueba. Toda prueba de hipótesis, sin importar el contexto, sigue la misma estructura. Primero tenemos que plantear la hipótesis. Definimos la hipótesis nula y la alternativa. Identificamos si la prueba es bilateral o unilateral. Usualmente si es unilateral es más sencillo. Determinamos la zona de rechazo, que sería el valor crítico. También tenemos que elegir Z o T según los datos disponibles. Y por último tenemos que calcular el estadístico, o el valor de prueba, y hacer la comparación con el valor crítico. Una vez que hacemos esa comparación, podemos saltar a la conclusión, que es que si hay suficiente evidencia o no de aceptar o rechazar la hipótesis nula, y por consecuente el resultado de nuestra hipótesis alternativa. Acá planteo una guía de selección rápida, donde tenemos un formulario, cuándo usar y cuándo no Z o T-Student. Y bueno, damos un cierre a todo el contenido de Estadística 1. ¿Qué cosas aprendimos en esta última unidad? Sobre inferencia estadística, vimos cómo tomar decisiones sobre una población a partir de una muestra, con un nivel de confianza medible. Vimos la hipótesis nula y alternativa, donde la hipótesis nula o teórica es el estado actual, la hipótesis alternativa o de prueba es lo que queremos demostrar. Nunca aceptamos la hipótesis alternativa, nula digo, solo dejamos de rechazarla. Sobre Z y T-Student vimos que son 2 herramientas para el mismo fin. La elección depende del tamaño de la muestra y el conocimiento del desvío poblacional. Y sobre el p-valor, que digo es otra herramienta más. Es otra herramienta más que se utiliza a la par que Z y T-Student. La traducción numérica de cuán compatible es la muestra con la hipótesis nula. Las pruebas como argumento formal. Una prueba de hipótesis no es solo estadística. Es una forma de argumentar con evidencia, de decir, observé esto y la probabilidad de que sea solo azar es menor al 5%. Ese argumento es válido en un paper, en un informe técnico y también frente a un juez. Como reflexión final, un resultado estadísticamente significativo no siempre es importante, y un resultado importante no siempre es estadísticamente significativo. El nivel de significancia, el tamaño de la muestra y el contexto del problema son parte de la decisión, no solo el número que sale al final. En estadística no eliminamos la incertidumbre, aprendemos a cuantificarla y a decidir con ella. Fue una larga serie de presentaciones. Bueno, igual queda hacer una síntesis. Pero agradezco a quien haya visto todo esto, si es que alguien por ahí lo ha visto. Y nada, muchas gracias por todo.